Lamentable la opinión de Marcelino Perelló por dos cuestiones básicas. Primero, por la misoginia implícita en sus palabras y en segundo lugar, que es lo más triste, porque sus palabras exhiben que toda la violencia, irracionalidad, brutalidad y retraso que aplastaron al movimiento estudiantil de 1968 empiezan a caer finalmente en el olvido, dándole la razón a la represión. Bienvenidas y bienvenidos, polacos. La violencia es reprobable venga de quien venga, pero es más triste cuando proviene de alguien que alguna vez sufrió de violencia también y que se supone estuvo consciente del por qué vivió esa violencia. Es lamentable la opinión de Marcelino Perelló por varias cuestiones. Como dije, y en primer lugar, por la misoginia absoluta que se muestra en sus palabras, porque traducen su posición política al respecto del tema del abuso sexual y más en concreto, el abuso de hombres a mujeres. Y digo que es su posición política porque es alguien que entiende de política y en consecuencia sus opiniones resultan de su previo posicionamiento respecto de cualquier tema público. No son opiniones tan espontáneas. Y en segundo lugar, e igualmente lamentable, quizá y más triste aún, es que él fue, Marcelino, un dirigente del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Vaya, fue parte de una generación que cuestionó a la clase y la estructura política de México por ser profundamente violentas contra las ideas distintas, porque nadie podía pensar distinto del gobierno en aquel entonces. En este sentido, Marcelino, junto a todas y todos los demás estudiantes que cuestionaron a la clase y la estructura política, fueron brutalmente reprimidos por ese gobierno que no estaba dispuesto a cambiar. Toda esa generación entendió que la maquinaria gubernamental se mueve para mantener las cosas y no cambiar, y en ese andar de la maquinaria pasará por encima de todas aquellas ideas distintas y progresistas. Y he aquí el siguiente tema. Marcelino alguna vez fue parte de una generación de avanzada que profesaban el progresismo casi de manera religiosa. Esto es, no importaba ser parte de una minoría, ellos creían que México debía transformarse y avanzar, a pesar de que el gobierno no lo quisiera, y peor, a pesar de que la mayoría de la sociedad no sabía si ponerse del lado de los jóvenes o de los represores. Si hacemos una analogía, el avance en los temas de género hoy día representan algo similar a lo que fue la búsqueda de apertura democrática de finales de los años 60. Sí, se trata de grupos minoritarios los que apoyan esta transformación. Por supuesto que la mayoría no está de acuerdo y menos los gobiernos. No nos confundamos, que haya una que otra mujer en la política no es una muestra de inclusión, equidad e igualdad. Es un fenómeno de poder que muy poco tiene que ver con los temas pendientes de género. La cuestión es que ahora Marcelino se ha puesto del lado del represor, del que no quiere una transformación estructural. Su postura estimula la idea que las mujeres son trozos de carne al servicio de los deleites masculinos, estén o no de acuerdo. Pero esa es la postura generalizada, es el status quo, es lo que se resiste a cambiar. Hoy Marcelino Perelló fue el soldado Olimpia, el halcón, el Echeverría o el ciudadano que en el 68 lo condenó y se alegró por la actuación del ejército y las policías. Pero es más grave aún, porque si el progresismo está vinculado a la izquierda, Perelló hoy le puso una piedra más porque nos pone a pensar que tal vez la izquierda no es una posición política y una forma de ver la justicia y la organización del mundo, sino una etapa de la estúpida y alocada juventud, como algo que se cura no con los años, pero sí con la estabilidad que pasa a través de los años. Hace pensar que es imposible la existencia de la izquierda dentro del poder, que solo es un recurso de jodidos mientras se colocan en el poder. Hoy Marcelino se ausentó de la toma de asistencia en la lista del 2 de octubre. Hoy nos dijo que andaba de chairo porque andaba buscando hueso. La UNAM, para bien, ya tomó distancia y dio por terminado su espacio radiofónico. Y digo para bien no porque esté haciendo leña del árbol caído, sino porque no puede seguir teniendo un espacio privilegiado como líder de opinión con una postura política que cuestiona su propia existencia. Vaya, ese grado de incongruencia es tan peligroso que puede empezar a demeritar la memoria y el significado de ese movimiento que ha sido uno de los parteaguas que hoy nos permiten a ti y a mí hablar
disputar sobre el poder con alguna libertad. Y hay que decirlo, no importa si tiene bien entendida la ley de la violación, Marcelino, es una cuestión de criterio y ética, que ahora se acata a la ley tal cual está escrita, porque cuando le partieron la madre a él y a sus contemporáneos, era legal hacerlo, no más por disturbios en la vía pública. En lo personal, le agradezco a la generación de Perelló lo que heredó a la mía, pero creo que es momento de retirarse antes de que el cambio de piel se torne tricolor, porque la violencia sexual no es tan pequeña como tampoco lo es la violencia que sufrieron las y los estudiantes del 68. Y si algo constatamos en estos últimos 2 sexenios es que la violencia general, la estructural o la de Estado está tan viva como en 1968. Ya para terminar, hay un tema más, implícito en el asunto, y este tiene que ver con la irreflexividad de las venganzas. Es cierto que las palabras de Perelló prendieron la hoguera, pero esto, debemos aclarar, no tiene que ver con su edad. Vaya, cuando la banda empezó a tuitear o a postear que la opinión de Marcelino era resultado de su condición de edad, y con mayor precisión, que había dicho esto por chocho, lo que la gente hacía era contestar de la misma discriminatoria e hiriente forma en la que Marcelino se expresó. O en otras palabras, ser viejo no es sinónimo de dañado mental. Hay a quienes para mala fortuna les ocurre, pero no es a todos ni a todas. Es más, hay personas que a mayor edad, mayor capacidad mental. Creo que no es forma de contestar, porque es arremeter contra las y los viejos, y esto solo exhibe que vivimos en una sociedad que está tan idiotizada con la idea de la eterna juventud, que odia todo lo que le suena a viejo. De tal manera que cuando nos acercamos a esa etapa, nos deprimimos porque, más allá de los pesares consecuentes a la edad, nos deprimimos porque sabemos que la sociedad nos va a desechar con el mismo escrúpulo y repulsión con que se desecha un pañal de incontinencia. Lo que dijo Perelló lo dijo, repito, con posición política previa. Eso piensa sobre la violencia de género y nada tiene que ver con su edad. Aguas con eso, porque de manera colateral le estamos diciendo idiotas a nuestros padres y abuelos. Y si no tenemos abuela, al menos un poquito de madre. Vaya, ese dicho sobre que las mujeres nos provocan para violarlas es tan estúpido como que un asaltante diga que te asaltó, porque cuando compraste tu coche estabas buscando que fuera tan atractivo como para provocar que un güey te despojara con lujo de violencia de tu coche y que además lo disfrutaras. Marcelino, ¿qué has di? Mámale una mequeta res mes. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.